Hola, ¿cómo están? Me alegran saludarlos mucho el día de hoy. Vengo a hablarles de un tema que me han pedido un montón. Voy a empezar por videos pequeños, obviamente. Y les digo algo. Primero que todo hago este video y les digo y les dejo dicho. Soy astróloga de empoderamiento, soy estudiosa de los ciclos kármicos, soy una persona que se centra en la energía, no en la política. Así que no me interesa la postura política ni tomar ninguna. Eso le queda a libre elección a cada uno. Hoy voy a hablar muy por encima de las alineaciones o de repente de esas sincronías que tienen los tres candidatos principales que están encabezando las encuestas en este momento. Entonces, vuelvo y les digo, estamos en un ente de coyuntura a la historia muy claro. Las elecciones de este 2026 son una contienda donde se está manifestando una frecuencia colectiva, ¿cierto? Y yo siempre he tenido una frase y es que pues obviamente el país tiene gobernante que se merece. ¿Por qué? Porque astrológicamente se mueven y por eso hablo de ese tipo o de esa frase. Alguien me dijo, ay, pero nosotros este gobernante no lo merecíamos. Mucha gente pensó que sí, votó, las alineaciones hablaron y eso pasó. Así que voy a hablar un poco de repente en el orden como están las encuestas, ¿cierto? Entonces, espérenme, estoy abriendo aquí los mapas astrológicos. Como les digo, voy a hacerles varios videos. Este video no va a quedar acá, va a quedar en YouTube. Pero se los hago por acá para que ustedes, pues quienes tengan acceso a esta información, pues la quieran tener. O sea, voy a hablar tal vez de un punto muy global en este momento, pero que les va dando ideas a ustedes de astrológicamente cómo estará el panorama y cómo está. Lo que pasa es que si se dan las dos vueltas en Colombia, o sea, las dos vueltas de votaciones, obviamente las alineaciones que tendremos para este fin de mes son totalmente diferentes a las que tendremos al mes siguiente, ¿cierto? Entonces, hablemos de Iván Cepeda. Definitivamente, Iván Cepeda para mí es un arquetipo de depuración, ¿sí? Él tiene una configuración Escorpio, Acuario bastante interesante. Antes de esto aclaro que no tengo la hora de ninguno, así que me baso simplemente en las alineaciones planetarias natales y de tránsito, ¿ok? Para mí, yo llamo a Iván Cepeda un gestor de sombras. ¿Por qué lo hablamos así? Porque obviamente es una persona que es Escorpio Acuario y es una estructura que está muy determinada por Saturno, que está en conjunción a su nodo sur en Acuario, ¿cierto? Entonces, él de repente encarna esa necesidad de cerrar esas sombras o de clausurar un sistema que ya ha caducado en todo su ideal como tal. Así que, pues este 31 de mayo hay algo muy interesante y es que vamos a tener una luna llena, ¿no? O sea, aquí hay un ciclo interesante que se cierra, pero pues acordemos que también Plutón, que es el planeta de la transformación, estará transitando el Saturno natal de Iván Cepeda. Entonces, esto nos marca una presión muy extrema sobre una estructura de poder. Entonces, hablamos, o poniéndolo en palabras más acá, quiere decir que no estamos ante un candidato que tenga plataformas livianas, sino ante un candidato que tiene un perfil de karma en depuración colectiva. ¿Cierto? Entonces, eso implica que su salud en este momento requiere y realmente toda esta contienda, toda esta situación le está llevando a tener que pagar un costo muy alto por toda la atención que lleva y Plutón se lo está de alguna manera cobrando a nivel físico, ¿cierto? El proceso de llevar como contener ese misticismo, esa sombra y esas situaciones que se representan en un ciclo kármico. Y reconociendo pues obviamente que Colombia está cerrando cuentas pendientes a nivel kármico. Colombia está en un punto de cierre kármico muy interesante. Y obviamente en este punto pues Iván Cepeda se está moviendo ahí con muchas cargas. Realmente es un proceso muy fuerte. Si lo vemos en la carta de él como tal, pues es un proceso bastante interesante. Y les voy a mostrar de alguna manera ¿qué es lo que yo les estoy diciendo que pasa o que está pasando ese día de las elecciones, ¿cierto? Entonces, el día de la primera vuelta, miren, aquí les voy a mostrar lo que yo estoy viendo y de lo que les estoy hablando. Miren, Plutón encima de su Saturno y su nodo sur, ¿cierto? Entonces, es algo que para él conlleva mucho peso emocional,
mucho peso en tener pues como que de alguna manera sacar esto a flote, ¿no? Sacar este punto a flote y pues quien lo analiza de pronto en todo su sistema político, quien realmente se dedica al análisis político como tal, yo me dedico al análisis astrológico, pues pueden entender un poco ese Saturno en conjunción al nodo sur que está en Acuario. Él no viene de repente a inventarse un futuro, él viene con una idea muy clara de tal vez clausurar, limpiar, regresar como a temas que quedaron pendientes en el pasado, cierres kármicos, cobrar facturas interesantes en sistemas kármicos del pasado, ¿cierto? Entonces, eso por el lado de Iván Cepeda, pues es un fin definitivamente de ciclos o estructuras muy rígidas como tal, ¿no? Y que se mueven hacia un ciclo bastante interesante. Ahora miremos un poco a la segunda persona que está en pues en este ciclo, en las encuestas, ¿no? Me estoy rigiendo por el punto de las encuestas. Y ponemos aquí a Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, su carta nos muestra un mecanismo de proyección de autoridad, obviamente. Él tiene un eje bastante marcado, ¿no? Leo Virgo, pero tiene una energía bastante fuerte entre Cáncer y Leo. Entonces, obviamente, de alguna manera, Abelardo de la Espriella es una energía que no se disuelve, se centraliza, ¿cierto? Y su nodo, pues, perdón, su sol en Leo requiere siempre un escenario para validar su presencia, mientras que acuérdense que tiene el nodo norte, está ahí con Marte haciéndose esa danza, ese coquito, y esto revela una naturaleza más enfocada en el detalle, en el análisis, en la crítica constructiva de la estructura como tal, ¿cierto? Además que tenemos el tránsito de Plutón en oposición al Sol en Leo, y esto hace que haya una prueba de fuego de alguna manera en las elecciones para Abelardo de la Espriella. Él no busca armonizar el pasado, él busca definitivamente ordenar el presente, y hay una diferencia ahí muy clara, ¿no? Hablamos de un candidato que viene a cerrar cuentas pendientes kármicas del pasado por sus alineaciones planetarias, y tenemos otro que dice, hey, oiga, hay que ordenar el presente, porque es lo que inmediatamente nos está influyendo y nos está afectando. Entonces, su liderazgo, pues definitivamente requiere, o sea, es como si yo lo pudiera poner en otra carrera que no fuera la política, diría que es un cirujano, ¿cierto? Porque él tiene esa precisión en reestructurar las técnicas, claro, en la confrontación, en conectarse con que todos, o sea, es como que todos tenemos que ir hacia un solo lado. Y obviamente aquí puede haber un error que es la polarización como tal. Pero desde el punto de vista astrológico es una herramienta en la cual el universo está diciendo, ok, vamos, si esto existe así y está el cirujano, recuperemos una estructura desde un nuevo punto, desde una nueva contienda interna. Ojo, estoy hablando de la primera vuelta, de las alineaciones de la primera vuelta. Muchos me dicen, pero es que tú ¿por quién vas a votar? El voto es secreto, cada quien verá por quién vota. Estoy hablando del universo y las alineaciones. Ahora, hablemos de Paloma Valencia, que es la tercera. Paloma Valencia, esperen que se me corrió la carta aquí. Su sol obviamente en Capricornio. Su sol en Capricornio pues se define como esa, y que está en conjunción a Venus, ¿no? Se define como esa guardiana de la tradición. O sea, ella no opera desde el impulso emocional. Ella no opera desde el punto de, ¿será que va a pasar? Ella opera desde el punto de, quiero recuperar y reestructurar como tal algo, ¿cierto? Entonces, mire que vamos a ver, vemos las tres alineaciones totalmente diferentes en los tres y en los tres puntos muy interesantes, porque ella
tiene una habilidad estratégica para navegar en la crisis, ¿cierto? Para tener una respuesta rápida. O sea, que de repente sí es un punto que debe trabajar Paloma, y es un punto donde ella tiene que aprender a de pronto no ser tan eléctrica constantemente, porque cuando somos eléctricos constantemente tenemos una descarga de energía de muchas otras cosas. Ella pues hace de algunas situaciones como que sea una resistencia a ese cambio tradicionalista que se ha vivido en muchas otras ondas, porque pues obviamente acuérdense que es Capricornio, son las estructuras, claro. Aquí también tenemos que ver que hay alguien que la acompaña y la influencia de su vicepresidente, que es una persona de centro y se proclama una persona de centro, que puede estar haciendo que ella cambie esa parte tradicional y se enganche hacia un punto más futurista, ¿cierto? Así que es un desafío kármico con el ciclo que Plutón está presentando en este momento en Acuario. Es un ciclo kármico para ella donde esas estructuras rígidas están sufriendo fracturas. Y entonces, digamos así que se está permeando toda esa idea de alguien que de repente ve las cosas desde otra óptica, ¿cierto? Entonces, es como que Paloma tiene que aprender que el edificio se puede renovar, aunque la estructura aparentemente sea la misma. Y eso sería muy interesante verlo, ¿no? Eso en primera vuelta. En primera vuelta tenemos pues obviamente esa luna muy fuerte ahí marcada. Esa luna que definitivamente está diciendo, oiga, espérense porque tenemos que movernos hacia un nuevo ciclo. Colombia está en renovación de ciclos, en reestructuración de ciclos, en cambios de ciclos muy interesantes y muy fuertes. ¿Y qué es lo que está pidiendo el universo como tal, el cosmos como tal? Lo que está pidiendo en este momento es una reestructuración y un cambio sistémico considerable de cosas que se han vivido desde los últimos prácticamente 3 años, digámoslo así, para no darle meses y días. Pero este es realmente como el primer video donde me voy a entrar al tema político. Les dejaré los otros a continuación. Chao, chao.